Buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy se va a venir a hablar lo que siempre hemos estado tratando en este canal, ¿no? Y eso es la teoría de la personalidad, más concreto, indicador Myers-Briggs. Como siempre digo, si no te suena nada de lo que se está hablando aquí, asegúrate de siempre chequear los links que están por abajo por la descripción del vídeo y ahí verás toda la información relevante, vídeos o información en mi blog, etcétera, para que así te pueda sonar todo, ¿no? En el día de hoy vamos a comentar una de las 16 personalidades de esa teoría, de esta maravillosa herramienta, y es la personalidad ISFP. Ya comentamos el ESFP, su contraparte, extrovertida, vamos a decirlo así, y ahora vamos a hablar de la contraparte introvertida. Es ligeramente diferente, pero aún así hay que comentarlo, ¿no? Las funciones cognitivas de esta personalidad son Phi, C, Ni y T. Entonces, un pequeño cambio de función. Cuando hablábamos de su contraparte del SFP, decíamos que tenía C, Phi, T, Ni, o sea que está un poco variado la T la T terciaria del SFP, ahora el ISFP la tiene en la cuarta función, en la función amenazadora, y viceversa. El Ni estaba en la cuarta función amenazadora en el ESFP y ahora en el ISFP el Ni está en la función terciaria. Lo que viene siendo común es que siempre hablamos de las vertientes, ¿no? Para tener esa referencia, las vertientes, podríamos llamar las vertientes cognitivas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vertiente de juicio interno y de percepción externa es la que tiene este ISFP. En otras palabras, Phi, función dominante, y C, función auxiliar. Entonces vamos primero a indagar en estas dos funciones. El Phi es, como siempre decimos, es un filtro que le da una autenticidad a la personalidad que lo tenga, le da digamos, un sentido de valores bastante fuerte, un código y unos principios morales bastante incorruptibles. Entonces están ahí muy arraigados en su ser, y esto es lo que siempre decimos del Phi, ¿no? Y en menor medida del Ti. Hay ciertas variaciones, pero como son ambos juicios internos, siempre estas dos funciones, Phi y Ti, pertenecen al juicio interno, pues tienen siempre esta tendencia a tener un filtro para comprobar si las cosas que vienen desde el exterior encajan con sus valores, ¿no? Y en este caso es Phi. Vamos a hablar del Phi, y el Phi es el filtro que determina si algo es aceptable o no es aceptable, o mejor dicho, si es algo auténtico o no es auténtico. Es mejor decirlo así porque hablábamos de aceptable o no aceptable, o agradable o no agradable, con la función cognitiva Fe, que pertenece a la variante del juicio externo en este caso. Pero el Phi más bien se puede decir que es digamos, es una herramienta que discierne entre la dicotomía de auténtico o no auténtico. Es decir, ese juicio que esta personalidad interpreta en el mundo de las ideas exterior, lo lleva para sí, y mediante este Phi dominante lo que hace es proponer un filtro para saber si las cuestiones que ve o que percibe le encajan en sus principios, ¿no? Y
es un poco, digamos, lo que acabo de explicar es un poco, viene un poco combinado con el phi, el phi con el c, esta combinación phi más c, porque el c simplemente es percepción externa, es la vertiente de percepción externa, y el C, como función cognitiva, el C lo que hace es buscar siempre nuevas experiencias, como siempre decimos, siempre tener nuevos estímulos, y en este caso lo que hace es tener una percepción, digamos, clara del entorno que lo rodea, ¿no? Entonces es un poco lo que veníamos comentando antes, el phi con el C, es exactamente eso, ¿no? Es una personalidad que explora un poco, es muy observador, uno de los más observadores, entonces explora un poco lo que está a su alrededor, ¿no? Y para ver si le encaja bien o no, y realmente adentrarse a disfrutar esa persona en cuestión, o ese proyecto, o esa acción, esa propuesta, etcétera, ¿no? En el caso de la función terciaria es el Ni. Esto también es la vertiente de percepción interna, y es esa base de datos que era un poco complicada de explicar cuando hablábamos en el vídeo de las funciones cognitivas, que también dejaré por la descripción. Era difícil hablar del Ni porque era también un almacenaje, por decirlo así, de datos y de experiencias pasadas, pero tenía una connotación del futuro, podríamos decir. Es decir, que es un almacenaje, pero de manera interna sabe cómo anticiparse a convertir esas experiencias pasadas o esos procedimientos que se han hecho en el pasado, que siempre se han establecido, convertirlos en algo nuevo e innovador. Es bastante complicado, pero ya lo explicaremos cuando lleguemos al Ni, sobre todo Ni en las funciones dominantes y auxiliares. En este caso, en la terciaria, tiende a presentar también estas características que acabo de mencionar, pero es más una función de interpretación, es decir, el phi-C, y cuando este ISFP sano, que es el que estamos hablando, tiene Ni, lo que hace es darle una interpretación simbólica a todo lo que él siente, es decir, le da una especie de abstracción a las ideas que él percibe de ese mundo exterior, y obviamente las ideas que encajan en sus valores o en su código moral, y él las acepta, ¿no? Entonces el Ni este le da un toque abstracto, y le da un sentido de interpretación simbólica y digamos, y de recorrido menos simple y más metafísico, ¿no? Entonces, los que veamos ISFP que tengan desarrollado bastante el Ni, veremos que son bastante profundas esas personas, ¿no? Y en el caso siempre hablamos de cada personalidad, tienen la cuarta función, el T. Y esto quiere decir que le sucede un poco como a los INFP, es decir, que son personas que tienden a ser un poco flojos en tomar iniciativas o en afrontar ciertos conflictos. Tienden a evitar siempre esos conflictos, hay que decirlo. No les gusta tanto dar una opinión o un juicio objetivo, y más que eso es que no lo saben proporcionar tampoco, ¿no? Siempre tienden a ser, como tienen el filtro phi en la función dominante, no son muy capaces de dar una opinión objetiva. Siempre van a ser como bastante subjetivos, porque el phi decimos que es un filtro, pero es un filtro de sentimientos, es decir, es algo que nunca puede pretender la ecuanimidad, es decir, no contempla lo justo o injusto
siendo totalmente imparcial. Siempre tiende a ser bastante parcial, siempre tiende a buscar el valor moral, emocional, sentimental. Entonces es muy difícil que esta persona den ese juicio, un juicio objetivo y totalmente imparcial, ¿no? Es complicado y es con lo que siempre ellos luchan, están luchando siempre para poder sacarlo algún día, ¿no? Que es muy difícil, pero intentan siempre eh, sacarlo y presentar y que se vea presentado en su estructura personal. Pero es un poco su punto débil, el punto débil de este ISFP. Como siempre decimos, ISFP alrededor del 7% más o menos dentro de esta sociedad, y en las mujeres ligeramente un poco más común, ¿no? Probablemente 8 en las mujeres, 6 en los hombres, más o menos, ¿no? Entonces está en torno a un 7% en la población, ¿no? Es una personalidad muy exclusiva, pero para nada tampoco es común, ¿no? Es una personalidad que está ahí tirando hacia la exclusividad o lo poco común, ¿no? Y como siempre decimos, son muy, son muy bohemios, y donde los veremos desempeñándose siempre será en, en labores que impliquen este comportamiento de artístico, podría decir, ¿no? Porque suelen ser bastante pintores o no sé, dibujantes, o todo este tipo de labores que impliquen arte, que es lo más que les gusta a ellos. Suelen ser bastante los, los trabajos que le encajen bastante al ISFP. Son bastante bohemios, como dije, son bastante solitarios muchas veces, sienten mucho, pero también tienen ese lado que les gusta experimentar y adentrarse en cosas que requieran mucho movimiento, mucha actividad, mucha adrenalina a veces. Entonces tienen esta doble, esta doble vertiente, ¿no? Por decirlo así, que, que ellos poseen, y la verdad que es bastante curiosa, ¿no? Siendo tan introvertidos ellos y tan profundos, muchas veces tienden a salir ahí y vamos a hacer, y son los que te dicen, vamos a hacer esta locura porque implica mucha adrenalina, mucha actividad o mucha diversión, ¿no? Es un poco como su contraparte de los SFP, ¿no? Quieren divertirse al fin y al cabo y vivir lo que está aconteciendo en este mismo momento, en este preciso momento, en esta vida, ¿no? No se preocuparán nunca a lo mejor del pasado o de lo que ya vendrá, ¿no? Se centran mucho en lo que es el ahora, ¿no? Entonces, como siempre digo, muchas gracias por estar ahí, siempre comentar, darle like, compartir y suscribiros si no lo estáis, y ya nos veremos en el próximo vídeo. Como siempre digo, aquí dejaré en toda la descripción todo tipo de links y de información relevante. Y como siempre, un fuerte saludo y muchas gracias por siempre seguir ahí y seguir los vídeos. Y ya nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.